Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 14 de octubre del año 2024. Y en este momento, a las 9 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así nos saluda Douglas Isturiz desde El Salvador, Xavier Míguez desde Barcelona, en España. El amigo Juan Acuña, el camionero, hoy está en Suffolk, Virginia, y nos dice, este país sí tiene nombres raros. Bueno, y él que los va recorriendo, ¿no? Manuel Díaz Campos comienza la semana con las pilas cargadas. Guillermo Useche, Hugo Bosquén en Játiva, Carlos Arteaga, Guayara, hay COVID, dice él. Manuel Díaz Campos, ya lo mencioné, Saeda Bon en Kissimmee, Aura Serpa, bendiciones, Magali Hernández en Dublín, Silvia Ascanio en Houston, Abelino Freitas en Lisboa, Carlos Cuevas en Pensilvania, Ricardo Portal, el que siga, él está en Besiers. Dice, el que siga creyendo en los militares dentro de Venezuela se convertirá en creyón. Luis Hurtado, desde Leisure City, aquí en Florida. Ricardo Portal, Fabio Gómez, Edgar Bravo en Madrid. Chere Ramos, querida Chere, buenos días. María Morales, Orlando Vera en Lakeland. Mimoni Ani en Bogotá, donde hoy es día festivo. Ignacio Martínez en Weston. El ingeniero El Nava en Caracas. Moreira Sojo en el estado Carabobo. Nidia Riera en la isla de Margarita. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente. Carmen María Figuera. Judith nos saluda desde Carolina del Sur. En Guacara está Revilla. Nereida Chinea. Hola Nereida. Buenos días a todos. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César, y buenos días a todos aquellos que nos siguen. Recuerden que hoy es 14 y mañana, ¿qué día es? 15. De milagro llegará al 16. Ojalá. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz semana. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Gracias. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Calixto I, San Lúpulo, San Gaudencio y Santa Manequilde. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciendo en Piscis. La luna de Piscis es la luna para meditar, es la luna para rezar, es la luna para reflexionar, es la luna para el retiro espiritual. Dulce y apartada senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Versos medievales de Fray Luis de León. Es la luna de la caridad, dice aquí. Dice que es también la luna en la que usted puede confundirse porque la fantasía lo impregna todo. Luna creciente en Piscis, Sol en Libra este lunes 14 de octubre del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Costurera. Felicitaciones a todas las costureras, incluyendo a nuestras señoras madres que siempre hicieron algo de costura.
el Día Mundial de la Espirometría. Y usted se preguntará, ¿y qué es la espirometría? Pues la espirometría es una prueba diagnóstica rápida e indolora utilizada para medir la cantidad de aire en los pulmones, así como la velocidad del flujo de aire, inhalaciones y exhalaciones durante la respiración. Es el Día Mundial de la Normalización o Estándares. Ha sido creada por la Organización Internacional de Normalización, miembros de la Comisión Electrónica Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es el Día Mundial del Improvisador. Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Improvisador, en homenaje al más increíble e histórico salto al vacío hecho por el hombre desde la estratosfera. Este Día Mundial se originó a raíz del impresionante salto al vacío en caída libre, realizado por el paracaidista austríaco Felix Baumgartner en el año 2012, lo recuerdo clarito, lo sacaron al espacio exterior y desde allí se lanzó. Bárbaro. Hoy en España es el Día de las Escritoras. Es la festividad de Teresa de Jesús, que se celebra en realidad es el día de mañana, pero lo adelantan al día de hoy. En Canadá hoy es el Día de Acción de Gracias. El programa que hemos preparado para hoy, lunes 14 de octubre, lo vamos a iniciar en San Antonio de los Altos, en Venezuela, con Andrés Caleca, quien fuera rector del CNE y está planteando que todos los rectores del CNE deben ser destituidos porque en realidad, en la práctica, abandonaron el cargo. Luego, con el consultor en comunicación política, Julián Canarek, vamos a evaluar la situación de la campaña electoral en Estados Unidos, cuando están restando apenas ya 3 semanas para la fecha electoral. Vamos a conversar en Caracas con María Constanza Cipriani. Ella es la esposa de Perkins Rocha, quien ya tiene más de un mes, 2 meses de estar detenido arbitrariamente. Hoy vamos a conversar con María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Recuerda el teléfono aquí en el estudio para que le haga sus preguntas. Toma nota de una vez. 305-344-1071. 305-344-1071. Para que le hagas todas las preguntas que quieras a María Trina Burgos. En Barcelona, España, vamos a conversar con Joan López Alegre. Con él vamos a analizar la situación política en España, que está delicada. El Partido Popular está lanzando toda su artillería contra Pedro Sánchez por mentir en el caso de Delcy Rodríguez, el muy perjudicial Delcy Gate. Y el foro de hoy lo vamos a dedicar a un tema muy importante y que nos toca de manera directa. Migración y estigmatización. Beneficios de la migración que no reconocen públicamente muchas personas, especialmente candidatos, y la estigmatización que están padeciendo los venezolanos en este momento. ¿Y qué riesgos implica esa estigmatización? Esto lo vamos a tocar con el economista Dani Bahar, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global en Washington, y con Cristina Aguilera, directora ejecutiva de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados en Massachusetts. Ese es el programa que hemos preparado para ti para este lunes 14 de octubre del 2024. El 14 de octubre de 1789, George Washington proclamó el primer Día de Acción de Gracias. El 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar, al entrar en Caracas, es proclamado capitán general de los ejércitos de Venezuela y se le nombra libertador, se le proclama libertador al terminar exitosamente la campaña admirable. El 14 de octubre de 1890 nació Dwight David Eisenhower. Militar, llegó a ser general de 5 estrellas, fue el comandante supremo durante la Segunda Guerra Mundial en los tiempos de la invasión de Normandía, la operación militar más grande en la historia de la humanidad. Luego fue el jefe, el comandante supremo de la OTAN, el primero, y fue presidente de Estados Unidos entre el 53 y el 61, el presidente número 34. Falleció en 1969 a los 78 años. Esto es importante. El 14 de octubre de 1892 se publicó
por primera vez las aventuras de Sherlock Holmes del doctor Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes es un personaje interesantísimo. Es el personaje que más ha sido llevado, por ejemplo, al cine. Cine y televisión. Ningún personaje ha sido tantas veces llevado al cine. Y es un personaje ficticio. Hablando de cine, el 14 de octubre de 1927 nació Roger Moore. Quien es el que más películas de James Bond ha hecho. Hizo en total 7. Y antes había hecho para la televisión británica Ivanhoe y El Santo, que fue uno de los primeros espías en televisión. Falleció en el 2017 a los 89 años. El 14 de octubre de 1944 falleció el mariscal Erwin Rommel, mariscal alemán durante la Guerra Mundial, respetado por sus subalternos y por sus adversarios. Por ejemplo, entre sus principales adversarios estuvo el general Patton, quien le respetaba mucho. Rommel se vio involucrado en una conspiración para asesinar, destituir a Adolfo Hitler. Y Hitler le dio la oportunidad, le dijo, usted se puede tomar esta pastilla de cianuro y le garantizo que su reputación quedará intacta y no le vamos a hacer nada a su familia. Si no lo hace, va a ir a juicio y ocurrirá lo contrario. Rommel optó por la pastilla de cianuro. El 14 de octubre de 1962 comienza la famosa crisis de los misiles de Cuba. El conflicto diplomático entre Estados Unidos y la Unión Soviética por los misiles que se descubrieron en la isla de Cuba. El mundo nunca ha estado tan cerca de una conflagración atómica nuclear como lo estuvo en ese momento. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Y ese mismo día, Nikita Khrushchev, el líder máximo de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles, es destituido como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético. Se le acabó la buena suerte. El 14 de octubre de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz por sus denuncias contra la dictadura argentina, la dictadura que encabezó Videla. El 14 de octubre de 1982, Ronald Reagan, siendo presidente, declara la guerra contra las drogas. El 14 de octubre de 1873 nació José Serrano. José Serrano fue un muy popular autor de zarzuelas, entre ellas Moros y cristianos, la cucaña vale más fuerza que maña. Falleció en Madrid en 1941 a los 68 años. El 14 de octubre de 1940 nació Cliff Richard. El británico Cliff Richard está cumpliendo hoy 84 años. Y el 14 de octubre de 1957, The Everly Brothers llegan al primer lugar con Wake Up Little Susie. Esa canción la prohibieron en algunas emisoras de radio porque la letra la consideraron algo soez y muy provocativa. Provocadora, mejor dicho. Estaba la historia de unos jóvenes que fueron al autocine y no vieron la película. ¿Qué van a decir ahora tus papás? Pequeña Susi. El editorial con César Miguel Rondón. El Tren de Aragua es una desgracia para los venezolanos. Una desgracia inconmensurable. Ha sido una desgracia que hemos padecido en el territorio nacional. Cuando hablamos del Tren de Aragua, hablamos de extorsionadores, secuestradores, asesinos, sicarios, tratantes de blancas, narcotraficantes, en fin. Y ahora somos víctimas de ellos también en el exterior, porque han salido de Venezuela y han hecho desmanes, han cometido crímenes en Chile, en Perú, en otros países latinoamericanos y también en Estados Unidos. Es bueno recordar que el Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón en tiempos de
Tarek El Aissami como gobernador del estado Aragua. Se cuenta que nacieron bajo el amparo de esa gobernación. Hoy por hoy el señor El Aissami ha caído en desgracia, está preso por delincuente, apresado por la propia revolución que él tanto defendió y que le amparó pues todos estos desmanes. Pero regreso al punto. El Tren de Aragua es una desgracia para los venezolanos y ahora lo es también para los venezolanos que estamos en el exterior, los que vivimos en Chile, en Perú, en algunos países de Sudamérica y en Estados Unidos. El Tren de Aragua se ha convertido en TDA, según el discurso electoral en estos tiempos que corren. Y se habla pestes del Tren de Aragua, pues porque han cometido crímenes. El detalle, ¿cuál es? Que se asocia Tren de Aragua con Venezuela. Y al asociarse Tren de Aragua con Venezuela, terminamos salpicados. Porque es verdad, el criminal es el que hace la noticia. Nadie habla, no es noticia el modesto ciudadano que con un chaleco de Amazon está repartiendo productos en casas, o el que está manejando Uber, o el que está haciendo su trabajo sencillo. Ese no es noticia, es noticia el criminal. Pero por un criminal hay miles de honestos trabajadores. Y es bueno que usted tenga en cuenta lo siguiente. En su ambiente de trabajo, en donde usted se desenvuelve, ante sus amigos, ante sus colegas, ante sus compañeros, antes que médico, o abogado, o ingeniero, o carpintero, o plomero, o policía, o pelotero, usted es venezolano. A usted le refieren siempre como el venezolano. El doctor tal que es venezolano es muy bueno. El ingeniero tal que es venezolano es muy bueno. El cocinero tal que es venezolano tiene una sazón exquisita. Nosotros no podemos quitarnos ese apellido que, en muchos casos, al menos el mío, llevo con inmenso orgullo. Porque cuando a mí me dicen ese señor que está allí, fulano de tal, él es venezolano, sí, yo me inflo de mucho orgullo. Lamentablemente en estos tiempos que corren, pues esa condición de venezolano está salpicada por lo que comentaba. Y estamos en tiempos electorales donde se le sume el volumen a las cosas. En la población de Aurora, por ejemplo, el alcalde de esa ciudad, Mike Hoffman, quien por cierto es republicano, se molestó porque él dice, esta es una ciudad que está en paz. Dice, la realidad es que las preocupaciones sobre la actividad de las pandillas venezolanas en nuestra ciudad, Aurora, y en nuestro estado Colorado han sido enormemente exageradas y han dañado injustamente la identidad y la sensación de seguridad de la ciudad. Eso lo dijo el alcalde Kaufman en un comunicado. La ciudad y el estado no han sido tomados, invadidos u ocupados por pandillas de inmigrantes. Los incidentes que han ocurrido en Aurora, una ciudad de 400,000 habitantes, se han limitado a un puñado de complejos de apartamentos específicos y nuestros dedicados oficiales de policía han actuado en función de esas preocupaciones y seguirán haciéndolo. Pero estamos en tiempos electorales y se le sube el volumen a esto. Y el detalle está en que en Aurora se dijo que el 5 de noviembre sería el Día de la Liberación y que se aplicaría la ley de 1798 que le otorga a un presidente amplios poderes para detener y expulsar a los ciudadanos extranjeros de países que se considere que han invadido a los Estados Unidos. En Aurora se dijo que los inmigrantes habían invadido Estados Unidos, en general. Y si se aplica esa ley de 1798, es bueno acotar lo siguiente. El egoísmo es parte consustancial del ser humano. Todos somos egoístas. Un poco más algunos, un poco menos otros. Pero todos
tenemos esa simiente del egoísmo en nuestro interior. Y claro, algunos dicen, chico, ya yo estoy en Estados Unidos, ya yo resolví. Algunos dicen, tengo mi TPS. Sí, pero el TPS te lo pueden quitar porque eso es un beneficio ejecutivo. No, pero ya yo tengo mi green card. Oh, no, ya yo soy ciudadano. Qué bien, felicitaciones. Y los que vienen detrás, pues los que llegaron cruzando el Darién, la frontera, etcétera, pues que se frieguen, ¿verdad? Allá ellos. Así funcionamos algunos, ¿verdad? Mejor dicho, así funcionan algunos, yo no. Así funcionan algunos. Bueno, les quiero comentar algo. La última vez que se aplicó la ley de 1798 fue después del bombardeo de Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Ese día, el día de la infamia, como lo bautizó el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, se crearon campos de concentración en Estados Unidos, porque se consideraba que Estados Unidos había sido invadido, atacado por Japón. Y a las inmensas poblaciones de japoneses en Estados Unidos se les recluyeron en campos de concentración. Cuando digo se les recluyeron, allí se recluyeron a ciudadanos americanos de ascendencia japonesa. Allí estuvieron japoneses que habían nacido en Estados Unidos y que jamás habían ido a Japón, que ni siquiera hablaban japonés. Digo esto porque cuando uno es inmigrante, uno es inmigrante. El ensayista Carlos Lozada escribía ayer en The New York Times, la condición de inmigrante no se pierde. No la pierde ni siquiera su hijo. Si acaso la perderán sus nietos, y a ellos también les dirán, ellos son nietos de inmigrantes. Hay que ser venezolanos limpios y hay que estar orgullosos de ser venezolanos. El Tren de Aragua es un accidente desgraciado, como es una desgracia esta revolución bolivariana que hemos tenido encima. Pero eso no nos acaba como venezolanos, ni mucho menos. ¿Verdad? 8:23. Una pausa y ya regresamos. Y recuerden que hoy viene María Trina Burgos a responder sus preguntas aquí en el estudio. Anoten el 305-344-1071. Todas las preguntas sobre el tema de inmigración. María Trina Burgos, 305-344-1071. Y a las 9:28 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Hoy, durante el foro World in Progress, Barcelona, organizado por el grupo Prisa El País y la cadena SER, Edmundo González Urrutia analizó la crisis que vive Venezuela, de donde salió para exilarse en España. Al mundo entero le conviene una Venezuela democrática, defendió González, añadiendo: las consecuencias de la deriva autoritaria que sufre mi país se arrecian ya con toda su fuerza, tanto dentro como fuera de nuestro territorio nacional. La violación de derechos nos duele, pero la represión no logrará desviarnos de nuestro propósito de alcanzar una transición pacífica, negociada y ordenada hacia la democracia. En El País, en Madrid hoy, leo: con todo y pese a la brutal crisis económica que asola a su país, González ve motivos de optimismo. Venezuela cuenta con potencialidades únicas para recuperarse en tiempo récord. Sus migrantes están entre los más preparados y pueden respaldar una recuperación sin precedentes. Un soplo de libertad puede cambiar por completo la faz del país. El apoyo internacional y el acompañamiento de las democracias es fundamental. Al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Cita textual para Edmundo González Urrutia. María Corina Machado envió un nuevo mensaje anoche a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el que insiste en su llamado a los militares para que hagan respetar los resultados electorales de las presidenciales del 28 de julio. Dijo María Corina Machado al soldado venezolano: tú sabes bien que la primera obediencia debida de un soldado es hacer respetar la soberanía popular. Tú sabes la verdad de lo ocurrido el 28 de julio porque estuviste allí y viste un pueblo unido, pacífico y esperanzado en las calles. Todo el mundo sabe que el pueblo de Venezuela derrotó ampliamente a Maduro.
Lo hicimos en condiciones muy difíciles, enfrentando persecución y arbitrariedades, pero lo hicimos con disciplina, inteligencia y mucho amor. Amor a nuestros hijos, amor a la libertad y amor a nuestra tierra, Venezuela. Cita textual. El sábado 12 de octubre, María Corina Machado se dirigió a los educadores venezolanos para instarlos a mantenerse organizados y activos para lograr el cambio político tras los comicios presidenciales. Al igual que prometió a los docentes mejores sueldos y seguridad, a los militares les aseguró que en un nuevo país serán bien formados, dotados y mejor remunerados, y que junto a sus familias contarán con seguridad social, educación y atención médica de primera. El ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodó, ha aceptado una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la hacienda pública española en relación con la ocultación de ganancias por 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo en negocios con PDVSA entre 2013 y 2014, cuando él era embajador en Venezuela. En la vista que comenzó la semana pasada en la audiencia española, Alejo Morodó aceptó una pena de 2 años de cárcel por 2 delitos fiscales, los mismos que su padre. Y el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, abordará con sus homólogos de la Unión Europea la inaceptable situación de los 2 ciudadanos españoles detenidos en Venezuela acusados de ser parte de una operación terrorista contra el régimen de Nicolás Maduro. El fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, señaló al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y al de Chile, Gabriel Boric, como los 2 voceros de la izquierda latinoamericana captada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. En una entrevista en el canal Globovisión en Caracas, Saab dijo que Boric es un agente de la CIA y le sigue ahora Lula da Silva, que también fue captado. Siempre se ha dicho que cuando alguien defiende la democracia, eso es una cosa vieja en la izquierda latinoamericana, ese es de la CIA. Bueno, Saab, esto es una imbecilidad mayúscula. Ahora Boric es de la CIA y Lula también. Dios mío. Tras celebrar un comité político nacional el 12 de octubre, el partido venezolano Primero Justicia emitió un comunicado para dar a conocer a grandes rasgos su plan político estratégico, en el que se compromete con la defensa de los resultados electorales del 28 de julio a favor de Edmundo González Urrutia, de acuerdo con las actas recabadas por los testigos de la oposición. Ayer el presidente Joe Biden anunció una ayuda de $600 millones para las zonas afectadas por los huracanes Milton y Helene durante su visita a St. Pete Beach, en el estado de Florida. Kamala Harris está revelando una agenda política centrada en los estadounidenses negros, con el objetivo de reforzar el apoyo de los hombres negros en las últimas 3 semanas de la campaña. Su plan incluye préstamos condonables para empresarios negros, un enfoque en programas de capacitación y tutoría, y la legalización de la marihuana recreativa junto con oportunidades para que los estadounidenses negros se beneficien económicamente. Donald Trump dijo ayer en una entrevista televisiva que los lunáticos de la izquierda radical, el día de las elecciones, van a actuar. Por lo tanto, insta a la Guardia Nacional o al Ejército a que se desplieguen en todo el territorio nacional contra aquellos a los que etiquetó como el enemigo desde dentro. En el programa Sunday Morning Futures, la presentadora le preguntó a Trump si estaba esperando caos el día de las elecciones, luego que enumeró lo que ella llamó agitadores externos. Creo que el problema más grande es el enemigo desde dentro, dijo Donald Trump. Tenemos algunas personas muy malas, tenemos algunas personas enfermas, lunáticos de la izquierda radical. El Premio Nobel de Economía fue otorgado hoy a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus investigaciones sobre las razones por las que algunos países tienen éxito y otros fracasan.
Los 3 economistas han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país, según el Comité Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. Los cadáveres de 5 personas decapitadas fueron hallados ayer en el estado de Jalisco. El hallazgo ocurrió en el municipio Ojuelos, ubicado en el noreste del estado, donde alrededor de las 7 horas locales la base de la Guardia Nacional fue informada del hallazgo de cuerpos abandonados en una carretera de la zona. Se recibió reporte donde indicaban que sobre la cinta asfáltica de la carretera se encontraron varias bolsas que aparentaban figuras de siluetas humanas. Al dirigirse al sitio, los agentes de la Guardia Nacional encontraron 5 cuerpos de hombres envueltos en bolsas negras de plástico. Los cadáveres solamente vestían pantalones y estaban decapitados. Naciones Unidas afirmó que Israel apuntó a su misión de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano. 2 tanques israelíes destruyeron la puerta de la base de la misión en ataques que pueden constituir un crimen de guerra, según el secretario general Antonio Guterres. El ejército israelí negó haber atacado deliberadamente la base, diciendo que sus tanques habían golpeado accidentalmente la puerta mientras estaban bajo fuego enemigo. Y a las 9:37 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a San Antonio de los Altos, en la Gran Caracas, Venezuela, donde está Andrés Caleca, dirigente político, quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un saludo muy generoso para ti, para tu equipo, para tu gigantesca audiencia. Gracias, Andrés. Has pedido la destitución de los miembros del CNE, empezando por el señor Amoroso, porque han abandonado sus cargos. ¿Podrías explicarte, por favor, Andrés? Sí, bueno, en primer lugar han abandonado su responsabilidad fundamental, ¿no? Que era dirigir el proceso electoral del 28 de julio, que no ha concluido, César Miguel. A 2 meses y medio de la elección del 28 de julio, Venezuela sigue sin conocer cuáles son los datos que respaldan el boletín que permitió proclamar por parte del CNE al señor Maduro como presidente electo de Venezuela. La ley obliga claramente que esos resultados, ese boletín de totalización, debe estar acompañado de los resultados centro por centro y mesa por mesa, tabulados en todo el país. Eso no ha ocurrido. De manera que el proceso electoral como tal, a pesar de que la propia sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia exhortó al CNE a que concluyera el proceso y presentara los datos, no ha concluido. Entonces, en primer lugar, por irresponsable y como si fuera poco, han abandonado el cargo, desaparecieron, César. Mira, no solo que las oficinas del Consejo Nacional Electoral en todo el país estuvieron cerradas hasta hace aproximadamente un mes, estuvieron cerradas 1 mes y medio, cerradas, o sea, dieron vacaciones colectivas, sino que el señor Amoroso y el resto de los rectores del CNE han desaparecido de la faz de la tierra, salvo Delpino, que apareció por allá en Madrid, con González Urrutia, pero de resto no se sabe qué se hizo Anmé, qué se hizo Quintero, qué se hizo Amoroso. ¿Dónde está Amoroso? Bueno, entonces, en este momento, la Asamblea Nacional, huyendo hacia adelante, Jorge Rodríguez, tú sabes, asustado, porque bueno, la derrota que tiene en sus manos es gigantesca, era el jefe del comando de campaña. Bueno, que están todo el día inventando qué hacen. Entonces inventaron ahora acelerar el proceso de revisión de las autoridades del Poder Ciudadano, que están vencidas todas desde hace tiempo. Todo esto para que la gente empiece a discutir otra cosa que no sea el fraude electoral cometido y el verdadero golpe de Estado que se ha dado contra la soberanía de Venezuela. Y entonces ahí metieron en ese paquete de la Asamblea Nacional a discutir este tema y analizar la situación del Consejo Electoral, que van a analizar ahí si los señores abandonaron el cargo y sus funciones. Hay que destituirlos a todos, destituirlos y punto. Yo no sé si serán merecedores de una acusación administrativa por irresponsable, por lo que sea, pero eso no me interesa. Yo no soy abogado ni nada de eso, ni contralor. Pero hay que destituir a esa gente. Hay que destituirlos, así es sencillo.
¿En qué situación nos encontramos en este momento, Andrés? Habida cuenta de todo lo que acabas de referir. Bueno, estamos en una situación de un empate catastrófico, digamos así. Un gobierno que no va a poder gobernar sobre la base de este gigantesco fraude electoral cometido contra, no contra 8 millones de venezolanos que votaron por el mundo, sino contra todos los venezolanos, porque se ha ido contra la institución del sufragio. Y la institución del sufragio, según nuestra pacto social, que es la Constitución de la República, la institución del sufragio es la base de la soberanía nacional, la cual a su vez es la base de la República. Es decir, la República de Venezuela ha sido destruida por este gigantesco fraude electoral cometido por Maduro y su combo. Y en consecuencia, Venezuela está en una situación que puede conducir a una anarquía terrible. O sea, no hay república, no hay instituciones. No solo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo. Maduro se mantiene allí, por supuesto, por los retazos de institucionalidad que todavía le quedan, porque él, es presidente en funciones hasta el 10 de enero. Fíjate, Andrés, perdona que te interrumpa, pero es que lo que has dicho es extremadamente grave. Te cito, la república ha sido destruida. Es decir, no hay república. Te pregunto, si no hay república, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que hay es un grupo que ha asaltado el poder en Venezuela. Por cierto, este grupo heredero de los golpistas de 1992, la continuación del golpismo. Este es un proceso que comienza en 1992, cuando unos sectores conspiradores de la Fuerza Armada atentan contra la Constitución y contra la República en su momento. Luego, después de 2 derrotas sangrientas, por cierto, 2 golpes de Estado sangrientos derrotados, se encaminaron por la vía electoral. Fuimos tan generosos que les permitimos participar en la vía electoral, ganaron las elecciones y a partir del día 1 empezaron a destruir la República. Y la guinda del vaso, la guinda del asunto, es este gigantesco fraude electoral del 28 de julio. Sí, ahora imagínate cómo un país puede vivir así. Andrés, como última pregunta, fuiste un adalid del voto, rescatando esa institución, esa práctica democrática, en un momento donde el discurso opositor pues se alejó del hecho electoral. ¿Para qué votar si esta gente no va a salir con elecciones? Tuvimos las elecciones del 28 de julio, la gente asistió masivamente a votar, se manifestó de manera contundente y ahora empiezan a asomarse otras elecciones, que ya por allí alguien en un tono muy malandro y esquinero dijo que a lo mejor las ponían en diciembre. Y hay una discusión que empieza a surgir en el seno de varios sectores opositores. ¿Qué hacemos ahora con la institución del voto? ¿Qué nos queda a los venezolanos, Andrés? Sí, es una situación bastante difícil. Yo lo que he señalado en este momento, y fíjate tú que el tema de las elecciones regionales y locales lo induce en el debate político el gobierno, porque el gobierno quiere desviar la atención del problema central que vive Venezuela en este momento, que es el fraude electoral cometido el 28 de julio. Entonces, yo lo que he planteado en este momento a las fuerzas democráticas venezolanas, felizmente, la plataforma unitaria, como lo dije ayer en una declaración, la plataforma unitaria no ha discutido esto, ese tema de discusión no está en la mesa de las fuerzas democráticas venezolanas, ni en la mesa de 20 Venezuela, ni en la de los partidos de la plataforma unitaria. Lo que he dicho es, mira, cualquier análisis sobre eventuales elecciones el próximo año es totalmente extemporáneo, es jugar adelantado. ¿Qué va a haber en Venezuela el próximo año, César, si la República dejó de existir? ¿Es verdad que van a haber elecciones? ¿O serán unas elecciones de partido único como la cubana? O en fin, no sabemos cómo nosotros podemos desviar la atención de lo que es central en este momento en Venezuela, que es que se ha atentado
militarmente por la fuerza contra la voluntad soberana de los venezolanos. Ese es el tema central. Andrés, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias, César. A la orden. Andrés Caleca desde San Antonio de los Altos. Lo dijo claro. La República ha sido destruida. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de las elecciones aquí en Estados Unidos, que restan ya muy poquitos días. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión FM. Toma nota de este número, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de la oficina de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Ella tiene más de 25 años de experiencia aquí en Estados Unidos trabajando en temas migratorios y está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, de manera que se va a ocupar de tu caso donde quiera que vivas. Y María Trina va a venir ahora acá al programa, así que podrás hacerle todas las preguntas que quieras. Anota de una vez el número del estudio, 305-344-1071. Te repito, 305-344-1071 para que le preguntes lo que quieras en materia migratoria a María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Restan apenas 22 días, 21, según como usted cuente los días, para la fecha electoral. ¿Qué situación tenemos por delante? ¿De qué manera se han afinado las estrategias? ¿De qué manera no? Vamos a abordar esto con Julián Canaré, consultor en comunicación política, CEO de Ciudadana, empresa de comunicación política y gobierno. Julián, muy buenos días, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación, es un gusto. ¿Cómo ves la campaña electoral, las posibilidades a escasos 22 días ya de la fecha crucial? Bueno, cada vez estamos más cerca del día de la elección, pero lo que no cambia es el escenario. Hay un escenario que debe ser el de mayor competitividad de las últimas elecciones, con un resultado completamente incierto, porque las encuestas nos siguen diciendo que en los 7 estados que van a definir la elección, la diferencia hacia uno u otro candidato no pasa de los 3 puntos. Y a nivel nacional vemos encuestas que muestran una paridad absoluta. La mayor diferencia que hay en alguna de las encuestas nacionales es de 3 puntos en favor de Kamala Harris, como la última del New York Times. Entonces, y 3.6 es el número mágico que le daría a Kamala Harris a nivel nacional, algo de ventaja como para sentir que es favorita. O sea que en este momento no hay nadie que pueda decir que corre con ventaja. Dada la experiencia de las elecciones del 2020, ganar con una ventaja tan pequeña no sería ganar. El pronóstico no es preocupante, Julián. El pronóstico totalmente incierto. Nadie puede decir quién va a ganar las elecciones, incluso porque vemos que los swing states se han vuelto impredecibles y que incluso podría darse en algunas encuestas que las vemos desagregadas, que algún candidato que no necesariamente siempre performaba bien en el resultado nacional, como Donald Trump, puede acortar la diferencia, pero cambiar la tendencia en los estados y que Kamala Harris no tenga una diferencia tan grande como 3.6, que hoy decimos grande, pero en realidad no es grande, pero sí gane alguno de los estados más importantes, y eso, no los más importantes, de los más importantes de estos 7 que son los Battleground States, y eso le permita llegar a la presidencia sin siquiera tener una diferencia de más de 1 o 2 puntos. Julián, las encuestas se han equivocado mucho últimamente en sus proyecciones electorales, no solo en Estados Unidos, sino en varios países, digamos, de América Latina. ¿Podría ocurrir algo parecido el 5 de noviembre? Bueno, me parece que gran parte de la incertidumbre nace de que las propias encuestadoras están siendo muy cuidadosas con los datos que dan.
Las encuestas se equivocaron en 2020, pero subestimando a Trump tanto en 2020 como en 2016. Pero también se equivocaron en las últimas midterms de 2022, donde Sí. no creíamos que los demócratas fueran a performar tan bien como lo hicieron. Entonces, hacia los dos lados, las encuestadoras han subestimado la fuerza electoral de cada uno de ellos. Entonces, creo que nadie se anima a trazar un resultado certero, justamente porque en algunos momentos se subestimó al votante de Trump. En el 2022 se corrigieron algunas de las proyecciones para poder no subestimar al votante de Trump, y eso hizo que se subestimara a los demócratas. Entonces, Sí. estamos en momentos en los que la herramienta de las encuestas está siendo más difícil de llegar a lo que la gente verdaderamente dice, porque somos más celosos. El voto es más volátil. Y también esta es una elección en la que quien active a su fuerza electoral, o sea, quien lleve a votar a sus defensores, es quien puede ganar las elecciones. Entonces, las encuestas pueden decirnos qué preferencia tienen los votantes, y ahí también tenemos que hacer diferencia entre los que responden son votantes registrados o no, o son Sí. la población en general, pero lo que no nos pueden decir es si esa favorabilidad que tiene el candidato hace que su base electoral salga a votar, y eso Ya. es determinante el 5 de noviembre. ¿Te atreves a 22 días de hacer un pronóstico, Julián? No, para nada. El pronóstico es que es cerradísima la elección Ya. y que no sabemos quién va a ganar. Sería muy imprudente hacer una predicción. Julián, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Por favor, a las órdenes. Julián Canadé, que es consultor en comunicación política, CEO de Ciudadana, que es una empresa precisamente de comunicación. Son las 9:55 de la mañana. El pasado 27 de septiembre detuvieron a Perkins Rocha, asesor legal del partido opositor 20 Venezuela, de mano derecha de María Corina Machado, y a la fecha de hoy permanece detenido. Estamos hablando de 28 de agosto. 28 de agosto, tiene más de un mes detenido, mes y medio ya prácticamente, más de mes y medio. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está su esposa, María Constanza Cipriani. María Constanza, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, ¿cómo está? Buenos días a usted. María Constanza, ¿qué sabe de Perkins al día de hoy? Lo mismo que supe el 29 en la madrugada, que está en el helicoide. Son casi 50 días, hoy es el día 48 de su secuestro, que fue el 27 de agosto en horas del mediodía, y se cumplen mañana 45 desde que fue presentado abruptamente a la medianoche en una audiencia preliminar donde se le impuso la defensa pública. Mis certezas son esas. Solo esas. Solo esas. Es decir, usted va todos los días y le lleva comida y no sabe si no tiene la certeza de que esa comida le llegue. Por ejemplo. No. Le lleva medicinas y no tiene la certeza de que esas medicinas le lleguen. Absolutamente, es así. Él sigue en situación de desaparición forzada, porque hasta que yo no lo vea, hasta que su abogado no tenga contacto con él, los protocolos de la ONU y de todas las organizaciones de defensa humana, de derechos humanos, eso es lo que dicen. Mi esposo sigue en desaparición forzada. Hoy tiene 48 días en situación de desaparición forzada. A ver, ¿quién le ha dado a usted alguna voz oficial de la situación de su esposo? Nadie, porque la vez que fui a hablar, 2 veces he hablado con la defensa pública, con la defensora pública, la vez que me dijo quiénes eran los fiscales, en qué tribunal estaba, que es el tercero de terrorismo, y sitio de reclusión.
Hasta allí, una siguiente vez que fui y me dijo, mire, el tiempo pasa y usted no ha traído las pruebas. Entonces, bueno, la verdad es que lo que ella me está pidiendo a mí es su trabajo. Mañana termina lo que ellos llaman la fase de investigación. En esa fase, la defensora pública, que es la que ha visto el expediente, porque yo no lo he visto, nuestro abogado no lo ha visto, era la que le tenía que solicitar a la fiscalía que practicara las diligencias pertinentes para ella poder defenderlo, ya que no nos dejan nombrarle defensa privada. Eso, por supuesto, no ha sucedido. ¿Y ella quién es, María Constanza? Ella es la fiscal 49, la defensora pública 49. Yo no voy a dar su nombre porque trato de no parecerme a lo que cuestiono, someter a alguien a la publicidad de estas cosas. Me cuido mucho de hacerlo porque yo no quiero que los demás pasen por lo que estamos pasando nosotros como familia. Yo tengo mamá, tengo hermanos, tengo hijos, tengo mi esposo y todos estamos expuestos. María Constanza, usted ha dicho que usted es una rehén, al igual que su esposo Perkins Rocha. Así es. ¿Cómo son sus días como rehén? Plenos de incertidumbre. Son los días en que no soy capaz ni siquiera de organizar el día de mañana porque no sé cuándo puedo recibir una noticia diciéndome venga a visitar a su esposo, o cuándo me pueden dar una noticia de mire, su esposo va a ser trasladado, o una noticia de a su esposo lo presentamos y como aquí no estaba la defensa privada, porque por supuesto nunca va a estar porque no tenemos acceso al proceso, son días de incertidumbre, rogando a Dios que esa válvula de mucha angustia por la condición médica de Perkins, sobre todo porque esa válvula que él tiene desde el 2009 en la cabeza nunca había estado sometida a prueba. ¿De qué se trata? ¿Podría contarnos? Claro, la válvula de mi esposo es lo que él permite que el líquido cefalorraquídeo derive hacia la zona del peritoneo, ya que Perkins tiene un quiste coloide en unos orificios que se llaman los orificios de Monroe, que es por donde el líquido cefalorraquídeo drena hacia la columna. Él allí tiene un quiste que es inoperable y por esa condición tiene una válvula que hace como un trabajo de plomería, es una vía alterna para descartar ese líquido. Bueno, entiendo, no comprendí mucho, no soy médico, pero entiendo que se trata de algo complejo y delicado. Cuando usted va allí al helicoide, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué es lo que usted hace allí? Dejo la comida, la ropa, las medicinas en un mostrador y a veces espero, hay unos días en que debo esperar a ver si hay alguna noticia de adentro y entonces me dirán, debe traer esto o debe traer lo otro y me dan ropa sucia. ¿Cuánto tiempo espera? ¿Quién le dice esas cosas? Ellos tienen una especie de custodios, que son los que supuestamente están en contacto directo con los detenidos. La espera depende de qué tan cerca o tan lejos esté el custodio de la zona donde yo estoy, que es una zona donde hay una reja, y ese mostrador, esa reja la abren, yo paso, dejo eso allí y espero afuera a que alguien salga, el custodio salga y me diga. ¿Quiere usted dejar algún mensaje? Los micrófonos son suyos. Sí, quisiera de verdad que nos permitieran por lo menos en los tribunales y en la fiscalía consignar los documentos donde se evidencie el estado de salud de mi esposo, su condición médica. Yo de verdad a estas alturas son casi 50 días sin saber cómo está, mi angustia crece. Mi tristeza crece porque además yo no pude conseguir ningún médico venezolano en Venezuela que quisiera, en base a su historial médico, hacerme un informe para poder consignarlo y lo estoy buscando fuera porque no estoy inventando nada, eso está allí. Perdón, María Constanza. ¿Ningún médico le quiso firmar a usted?
¿Podría repetir qué pasó? Ningún médico venezolano en Venezuela me quiso hacer un informe acerca de las consecuencias posibles de un mal golpe, que supimos que lo tuvo cuando se lo llevaron secuestrado, de una subida de presión arterial por estrés, de un golpe en el estómago, porque en definitiva él está allí y yo no sé en qué condición está. ¿Y por qué la única, ¿y por qué no ningún médico quiso firmar eso? ¿Por miedo? por miedo, por supuesto, pero si a usted le cierran una venta de empanadas por vender una empanada. Dios mío. María Constanza, en lo que podamos ayudarle desde este programa, cuente con nosotros. Le reitero a usted y a todos los periodistas que valientemente se siguen atreviendo a que no nos dejen solos. Ustedes son nuestra ventana hacia afuera y son un rayo de esperanza, porque como siempre digo cuando termino mis entrevistas, lo peor que le puede pasar a un preso, a un perseguido, a un asilado político es el olvido. Mi pedido siempre es el mismo, no solo por Perkins, por todos, porque ellos están tras las rejas, nosotros somos rehenes fuera de las rejas y todos necesitamos visibilizar la tragedia que vivimos. Muchas gracias por atendernos, María Constanza. Estamos con usted. Muchísimo gusto. Gracias. María Constanza Cipriani es la esposa de Perkins Roach. No hay nada que agregar, ¿eh? Dios. Tarek William Saab. 10:04, una pausa. Ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy. La estigmatización del inmigrante, más aún si es venezolano. El editorial de hoy lo dedicamos al tema migratorio, a la estigmatización del inmigrante y muy puntualmente, pues, vista la campaña electoral del caso de los venezolanos. Este tema lo vamos a abordar en nuestro foro de hoy con dos muy distinguidos invitados. En la ciudad de Washington está el economista Dani Bahar, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global en Washington, D.C. Dani, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Encantado de estar contigo. Y en la ciudad de Boston está Cristina Aguilera, evidentemente no la cantante, sino una destacada abogado, activista venezolana, directora ejecutiva de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts. Cristina, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César, muchas gracias por la invitación. Y aclaro que no soy abogada, es mi esposo que tú conoces, pero sí soy activista por Venezuela y directora de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados, como mencionaste. Muy bien, es lo fundamental, eso es lo que, exacto, es lo que hay que subrayar. Voy a comenzar con Dani. Has hecho unos estudios muy interesantes, Dani, sobre la inmigración y la situación económica del país al que se emigra, puntualmente en este caso Estados Unidos, y cómo la frontera, independientemente del gobierno que esté, que es el resultado de tu investigación, tiene momentos más álgidos y menos álgidos. ¿Podrías comentarnos eso para entender en el momento en que estamos actualmente? Claro, César Miguel. Bueno, esto obviamente está en el contexto de lo que muchos políticos se refieren a la crisis fronteriza, ¿no? Y los más de 2 millones de personas que cruzaron la frontera en el año anterior y el año anterior a ese. Y ha sido un tema muy caliente en la elección presidencial de aquí a 3 semanas. Y un poco el estudio que yo hice empezó por preguntarme, bueno, ¿por qué está cruzando tanta gente? Porque no hay nada que pasó en la región de una orden de magnitud tan grande en el último año o 2 años que pueda explicar ese aumento tan grande de personas cruzando la frontera. Lo que sí ha ocurrido es una inflación en Estados Unidos que no habíamos visto en 30 años, de la cual tú y yo hemos hablado en varias ocasiones. Sí. Y junto a la inflación, parte de la enfermedad de la inflación, hay un mercado laboral muy caliente, con muchas vacantes, inclusive más vacantes de lo que podrían llenar todas las personas que están desempleadas en Estados Unidos. Hay un número que llamamos el
lo apretado que está el mercado laboral, que hoy en día está alrededor de 1.3. ¿Esto qué significa? Esta es una medida de la cantidad de vacantes dividido por la cantidad de desempleados. Es decir, aunque todos los desempleados americanos vayan a conseguir a llenar esas vacantes, todavía quedan muchas vacantes por llenar. Resulta que esa variable, si la vemos atrás por 25 años, se correlaciona arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, con la cantidad de personas cruzando la frontera. En pocas palabras, César Miguel, la gente viene porque hay trabajos. Y cuando hay menos trabajo, la gente viene menos. Y esto no tiene nada que ver con quién está en la Casa Blanca, si es un demócrata, si es un republicano. Y la razón que vimos en estos últimos 2 años un cruce tan alto en la frontera es porque ningún otro presidente, además de Biden, había confrontado un mercado laboral tan caliente como el que tiene Biden. Ya. De manera tal que no es un tema, o sea, los inmigrantes están respondiendo al hecho que hay muchos trabajos en la economía americana y por ende las políticas públicas para regularizar la frontera tienen que tener eso en cuenta. No es verdad que le están quitando trabajos a los americanos, los migrantes que llegan entonces. Eso está comprobado en muchas investigaciones, más allá de esta en particular. Los inmigrantes no compiten con los americanos. Al contrario, lo que vemos en los datos es que los inmigrantes complementan a los americanos. Es decir, los ayudan a quizás tener otros tipos de trabajo donde ellos se pueden especializar, aumentando lo que es la torta de la economía, entre comillas. Le pregunto a Cristina Aguilera, directora ejecutiva de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts. ¿Cuáles son las características fundamentales del inmigrante venezolano en Estados Unidos, Cristina? Mira, por muchísimos años, y gracias por la pregunta, porque creo que es un momento en el cual se necesita aclarar a todas las comunidades las contribuciones tan maravillosas que la comunidad venezolana ha traído a este país y a muchísimos países donde se establece. Uno de los estudios que también se han realizado indican cómo la inmigración venezolana o el inmigrante venezolano en su gran mayoría tiene o estudios superiores o un nivel de preparación técnica y académica que les permite conseguir y ser exitosos en muchísimas de las distintas áreas de la economía. Recientemente hemos visto como las personas que están llegando a los Estados Unidos por la situación en Venezuela y por la oportunidad de empleo, como menciona Dani aquí, han llegado con a lo mejor un menor nivel de educación, pero eso no indica que no están siendo exitosos en distintas ramas. Hemos visto como aquí cerquita en Boston, Massachusetts, tengo a todos los venezolanos de Martha's Vineyard que que se hicieron famosos en esa época porque se trajeron para acá y es un ejemplo de no solamente el ímpetu que tienen los venezolanos al llegar, que están todo el tiempo buscando aprender inglés, buscando conseguir oportunidades de trabajo donde contribuyan, donde puedan tanto mandar a sus familias allá como establecerse aquí, sino además tienen un nivel de solidaridad el uno con el otro realmente increíble. Son personas que constantemente están pasando información los unos a los otros para tener mejores oportunidades laborales. Además, son personas que contribuyen no solamente como trabajadores, sino como emprendedores, como inversionistas. Hemos visto una enorme cantidad de negocios, tanto venezolanos como de otros tipos, liderados por venezolanos, que están sentando raíces en los Estados Unidos, pagando impuestos, siendo consumidores, buscando aumentar su nivel educativo y realmente ahorrando para poder tener más oportunidades aquí para sus familias y para los que apoyan en otras partes. Y es realmente una contribución que, si no fuera de esa magnitud, no se hubieran creado políticas como asegurar que tantos venezolanos aquí pudieran tener el permiso temporal permanente, que se realizó 2 veces por este gobierno. No se hubieran logrado cosas como el programa de cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, que permite que uno sea patrocinante de personas que puedan venirse desde Venezuela. O sea, eso son contribuciones que son reconocidas por los distintos grupos económicos y políticos de este país. Hablaba Cristina Aguilera. Le pregunto al economista Dani Bahar,
Esa migración que viene, entre otras cosas, tal como lo demuestra tu estudio, tu investigación, Dani, porque el mercado laboral está caliente, ¿qué representa en tanto aporte económico a este país? Bueno, fíjate, yo creo que la diferencia, y me imagino que Cristina va a estar de acuerdo conmigo, la diferencia entre que los inmigrantes y los refugiados sean una carga o una oportunidad está en las políticas públicas, ¿no? Por eso mucho depende de qué tantas oportunidades están disponibles para estas personas de llegar a su potencial, entendiendo que llegando a su potencial es una ganancia, es un ganar-ganar para la economía. Pero en particular, hay muchos datos interesantes que pasan por desapercibido en la conversación que es más política. Y los mencionaba algunos, Cristina. Los inmigrantes son mucho más emprendedores que la población en general. Es decir, el dato es que 25% de los emprendedores en Estados Unidos son inmigrantes, mientras que ellos representan 15% de la población. ¿Por qué es esto? Bueno, hay una explicación muy sencilla. El acto de inmigrar ya es un acto de por sí de tomar riesgos, que es la misma característica que un buen emprendedor necesita. Los inmigrantes, ahorita, claro, pensemos, esto no necesariamente tiene que ser Google y Amazon. O sea, la única manera de contribuir a la economía no es siendo un científico nuclear, ¿no? Hay muchas otras maneras de contribuir. Y pueden ser tiendas pequeñas, o pueden ser agricultores, o pueden ser una cantidad enorme de industrias, que al final también está demostrado en un estudio de hace 3-4 años, generan más empleo para la población en general que las compañías de los no inmigrantes, en promedio. También sabemos, por ejemplo, un tema que vemos mucho en los medios sobre el tema del crimen, ¿no? Que evidentemente, bueno, un crimen de más es un crimen de más. Pero en proporción, lo que también sabemos por los datos es que los inmigrantes cometen crímenes a menor escala que los locales. Sí. Pero claro, el estigma está ahí. Eso se lo quería preguntar a Cristina. ¿Manejas algún tipo de estadística con relación a la criminalidad y el inmigrante en comparación con el ciudadano local? Mira, han habido estudios por décadas. Yo llevo casi 2 décadas trabajando en este país en asuntos específicamente de inmigrantes. Y durante todas estas 2 décadas lo que he visto son estudios tanto de distintas organizaciones de muchísimo prestigio que indican, como decía Dani, que la criminalidad en proporción de los inmigrantes es muchísimo menor que los residentes, las personas locales. Con respecto a la estigmatización de la que habla Dani, creo que es bien importante que enfaticemos el hecho de que cualquier tipo digamos que, por no decir mentiras, que tratan de sacar de proporción estas estadísticas que estás mencionando, hacen que las personas sufran muchísimo porque comienzan a crear ambientes de odio hacia personas que están aquí para trabajar y que no tienen la culpa de esa pequeña estadística que puede indicar que una muy pequeña proporción están cometiendo crímenes. Eso pasa en todas las comunidades, gente buena y gente mala. Y a nivel de estadística y de proporción y de estudios y de investigación está muy claro que eso no es la gran mayoría, eso no es ni siquiera una pequeña mayoría, y que debemos ser muy contundentes en expresar el apoyo hacia las personas que están sufriendo de este tipo de estigmatizaciones. Lo vimos cuando pasaron las infames comentarios acerca de cómo se dijo que todos los mexicanos eran violadores. Sí. Y todas las comunidades reaccionaron en contra de eso porque es realmente una gran mentira y es algo que nos afecta negativamente. Lo vimos cuando dijeron que los haitianos comían gatos, por el amor de Dios, una gran mentira. Y se investigó todo eso. Y queremos decirlo bien contundentemente con respecto a la inmigración venezolana. No somos criminales, somos exitosos, somos
contribuidores, somos personas que hemos llegado a este país a trabajar muy duro y lo estamos viendo en todos los ámbitos. Personas que a mí muchas veces me llegan preguntándome, mira, estoy buscando empleados, ¿será que me puedes conectar con la comunidad venezolana? Porque trabajan muy duro y son muy responsables. Buenísimo lo que acabas de decir, Cristina. A ver, ¿de qué manera estos discursos que estamos escuchando, esta narrativa, como se suele decir ahora, puede afectar al migrante venezolano, Dani? Bueno, yo creo que muy directamente, porque yo soy académico, no hago políticas públicas, pero estudio las políticas públicas y yo creo que una cosa que le enseño a mis estudiantes es que las políticas públicas se hacen basadas en datos y no en anécdotas. Claro. Y yo creo que estas narrativas basadas en anécdotas y a veces en mentiras influyen de alguna manera a aquellos que están haciendo las políticas, ¿no? Y como dijimos antes, la diferencia entre que los inmigrantes y los refugiados, en el caso de los venezolanos también, sean contribuyentes de la economía o sean una carga, entre comillas, es un tema de políticas públicas. Al tema de crimen del que estábamos hablando, una de las estadísticas más importantes que yo la estudié en particular en el caso de Colombia, no en Estados Unidos, es que en los lugares donde hay más criminalidad de venezolanos, que aunque sea menor a la tasa de los locales, esos son los casos donde los venezolanos están menos integrados en el mercado laboral. Entonces, ¿qué significa? Que si no existen las oportunidades laborales, estamos colonialmente disparándonos en nuestro pie, ¿no? Estamos no dándonos oportunidades y algunos, no lo estoy justificando, pero algunas personas acuden a la criminalidad para poder hacer su vida. Sí. Y es un tema, sobre todo en Estados Unidos, a mí me cuesta entenderlo, porque es un tema muy, entre comillas, antiamericano. El hecho de que estos inmigrantes venezolanos, muchos que fueron a diferentes partes y en diferentes estados, no los dejan trabajar. Los permisos de trabajo son a nivel federal, claro está, ¿no? Pero los tienen confinados en unas áreas, no pueden salir a trabajar. O sea, me parece completamente antiamericano la idea esta de que o sea, la idea, el sueño americano, entre comillas, yo no soy americano, pero el sueño americano, bueno, las personas deben poder salir a trabajar, valerse por sí mismas, adelantar, pero si no los dejas, ¿no? Y entonces este estigma alrededor de eso es muy crítico. Yo creo que el ejemplo, y con esto termino, el ejemplo más claro es por ejemplo, que por cierto, pasa en los dos partidos. Sí. Los demócratas y los republicanos. Y me acuerdo, por ejemplo, en el año 2021, 2022, cuando empezaron a llegar los venezolanos a la costa este americana con los autobuses, esa historia, el alcalde de Nueva York, un demócrata, se para y habla de que Nueva York está en crisis, ¿no? Porque llegaron 10.000 venezolanos, en ese momento eran 10.000 venezolanos en la ciudad de Nueva York, y hablaba de cómo hay una crisis enorme en la ciudad de Nueva York porque 10.000 personas llegaron. Y yo me pregunto, ¿el alcalde nunca ha ido a Times Square un miércoles al mediodía? A ver cuántas personas están paradas en esta zona. O sea, digamos, 10.000 no es un número muy pequeño para Nueva York, que es una ciudad que tiene el Producto Interno Bruto. La ciudad tiene el Producto Interno Bruto 3 veces el tamaño de Colombia, del país Colombia. Entonces, es una retórica que a mí me cuesta entenderla y bueno, eso ya se lo dejo a los politólogos para entenderla mejor, pero estamos ahí. El tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar, Cristina, la palabra ya concluyente para el día de hoy. Bueno, invitar a todas las personas que están escuchando a levantar las contribuciones y los aspectos positivos que están trayendo los venezolanos a todas las los distintos estados de este país. Nos abrió sus puertas y queremos demostrarle a todos que estamos aquí para trabajar, que estamos aquí dispuestos a sacar a comunidades completas adelante y a contribuir tanto en impuestos como con emprendimientos, como con cultura. Traemos muchísima cultura, comida, etcétera, y creo que es importante que nosotros mismos como venezolanos escuchando esto, elevemos las voces y las historias que permiten destacar cómo ese nuevo grupo de venezolanos que están llegando a este país están también haciendo más fuerte la economía en nuestro país. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad un placer y un honor estar aquí. Gracias. Y muchísimas gracias, Dani. Hasta luego, gracias por tenerme.
Dani Bahar es economista, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global en Washington, D.C., y Cristina Aguilera es la directora ejecutiva de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados en Massachusetts. Ella está en Boston. Una pequeña pausa y al regreso ya entró al estudio María Trina Burgos, así que empiecen a llamar 305-344-1071, 305-344-1071. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y hoy está cumpliendo años esa joven, Natalie Maines. Natalie Maines está cumpliendo 50 años. La cantante líder de The Chicks. Ese trío tejano, son de Dallas, de música country. Tuvieron una polémica cuando era presidente George W. Bush y viene la invasión de Irak. Ella, Natalie Maines, declaró en contra de la invasión y dijo que era una vergüenza que Bush fuera tejano. Eso les costó una caída importante en la popularidad y la venta de discos. Texas, como le dicen los mexicanos, porque la X es la J del castellano antiguo, y Texas en inglés, en Katy, Houston, Dallas, así que seguramente vendrán llamadas desde allá. 305-344-1071. Bienvenida, querida María Trina Burgos. Buenos días, César Miguel. Un placer, como siempre, estar aquí. Siempre llegas con una noticia, María Trina. ¿Cuál es la de hoy? A ver, bueno, sí, muy importante, sobre todo en la materia de las formas de inmigración, que todas tienen un número y mucha gente pues no está pendiente o no recibe la información. La forma I-131 es muy importante porque esa forma sirve para sacar el permiso de viaje, para sacar el parol, para sacar el reentry permit, para sacar el permiso del asilado. Entonces, esa forma sirve para muchos beneficios migratorios. Entonces, el viernes pasado, Inmigración publicó una nueva versión de esta forma. Entonces, a partir de hoy ya no se puede enviar las formas viejas. Lo dice, porque a veces da como un vacatio legis. Un vacatio legis es que te dice, bueno, tienen 30 días, pero después de 30 días ya no pueden enviar la forma vieja. Entonces, ahorita es desde el mismo viernes, ya no se puede enviar las versiones anteriores. ¿Qué pasa con eso? Que si envío la versión vieja o vencida, obviamente me devuelven el paquete. Esos paquetes no los devuelven tan rápido, demoran hasta mes y medio para que los recibas nuevamente. Entonces tienes la mala noticia que mandaste la forma que no era. Esa es la I-131, una forma muy importante en materia migratoria porque abarca todos los permisos de viaje. Tengo a Patricia da Silva aquí en Miami. Patricia, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Tengo una duda. A ver. A través del TPS, ¿podría obtener residencia? Ok, Patricia, muy buenos días. Sí, bueno, esa pregunta, mira, trae tanta polémica entre abogados, entre los opinadores de oficio que no saben nada de inmigración, pero opinan igual. Entonces, el TPS normalmente no da estatus legal, no concede un estatus legal. Y te explico por qué rapidito. Porque el TPS lo tiene gente que ha entrado por la frontera, esa gente no tiene estatus legal. El TPS lo tiene gente que se le venció su estatus migratorio, entonces no está en estatus legal esa gente. Entonces, si tú tienes un estatus legal, por ejemplo, de estudiante, y mantienes el estatus de estudiante y tienes TPS, estás legal, pero estás legal por el estatus de estudiante, no por el TPS. Ahora bien, vas a oír también que muchas personas ya se han hecho residentes a través del TPS, no a través del TPS, sino que estas personas mantuvieron su estatus legal o salieron del país con un parol y volvieron a entrar. Entonces, ese es supuestamente el truco que están haciendo ahora. Entonces, la respuesta es sí te puedes hacer residente con el TPS, pero no a través del TPS, buscando la otra manera. Entonces, mucha gente ha tenido que sale para México, sale para Bahamas, sale en un crucero y entra con el parol del TPS. Entonces, esas personas han podido ajustar dentro de Estados Unidos, Patricia. ¿Okay? Gracias, Patricia. Les recuerdo el número aquí en el estudio, 305-344-1071. 305-344-1071.
1071, que la doctora María Trina Burgos está aquí para responderle todas las preguntas que tengan a bien hacerle. Se había comentado, María Trina, lo del parol humanitario que se iba a suspender. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, también ahí hay muchas opiniones encontradas, porque no van a renovar el parol a las personas que ya se le están venciendo los 2 años. Nadie ha dicho que el parol está suspendido. O sea, tú puedes hacer un parol para una persona. Esa persona va a venir y le van a dar 2 años. ¿Ok? Hasta ahora yo no he visto una noticia que diga cancelado el parol para toda esta gente. No, lo que no hay renovación de los 2 años. Entonces ahí está ese grupo de personas que ya se les está por vencer el año que viene. Vamos a hablar de los venezolanos sobre todo. Lo que comentamos la última vez. Los que entraron hasta el 31 de julio del 2023 tienen la bendición que pueden hacer el TPS. Entonces no se van a tener que ir cuando se les venzan los 2 años. Los que entraron en agosto, después del 1 de agosto o el 1 de agosto en adelante, no pueden hacer el TPS. Entonces van a tener que buscar una forma. Y eso se les vence los 2 años en el 25, el año que viene. 305-344-1071. 305-344-1071. El teléfono aquí en el estudio. No pierdas esa oportunidad de hacerle la pregunta que necesites, que quieras, la duda que tengas directamente a María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana aquí en Estados Unidos. Te recuerdo que María Trina tiene más de 25 años de experiencia en Estados Unidos. Ella empezó jovencita, no vayan a pensar. Así es, César. Sí, ven, Laura, por favor, pásame la llamada. Tenemos aquí, José nos está llamando desde... José, buenos días. José, buenos días. Buenos días a todo el equipo de César Miguel Rondón. Felicitaciones por su buen programa. Quería hacerle una pregunta a la Muchísimas gracias, José. Primero, ¿de dónde nos llamas, José, por favor? De Kendall, Florida. Muy bien, aquí en Kendall. Pregúntale a la doctora, por favor. Doctora, mi hijo y mi esposo y yo nos vinimos normalmente, legalmente, hace años y hicimos una aplicación de asilo político y a la vez también tenemos el TPS. A mi hijo le aprobaron su residencia. ¿En qué tiempo, ya hace 4 años, va para 5, en qué tiempo él puede aplicar para pedirnos a nosotros? Esa es la pregunta. Claro que sí, José, muy buenos días. Bueno, excelente noticia, falta poco. El residente, dependiendo si se hizo residente a través de empleo, de una certificación laboral, de una National Interest Waiver, tiene que esperar para aplicar a la ciudadanía 4 años y 9 meses, porque realmente son 5, pero puedes aplicar 3 meses antes. Entonces, ya tiene 4 años, le falta poquito. Cuando él cumpla los 4 años y 9 meses de residente, aplica a la ciudadanía. Después que él se haga ciudadano, que tenga su banderita en la mano con su certificado de ciudadanía, es cuando puede hacer la petición para su papá y para su mamá. Entonces ya pues falta menos, estás protegido por el TPS, lo que hay que hacer es esperar, por supuesto. La otra manera de hacerse ciudadano que lo mencioné es a través de 3 años, pero eso es a través de esposa o esposo ciudadano americano, que es muchísimo más rápido. ¿Okay? Y los puede pedir tan pronto seguramente. Tan pronto seguramente que tiene su certificado de ciudadanía en la mano. Muy bien. Les recuerdo el teléfono 305-344-1071. 305-344-1071. María Trina, tenemos a Pilar en Pensacola. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le vas a preguntar a María Trina, Pilar? Hola, mi familia y yo entramos en enero del 2024 por frontera. Nosotros tenemos corte, estamos solicitando asilo, tenemos corte en diciembre del 2026. Ya estamos también en proceso de huellas para los permisos y el social, pero mi pregunta es, nosotros de ser aprobado el asilo, que pues confío en Dios de que sí, vamos a poder aplicar algún momento a ciudadanía o simplemente por haber entrado por frontera, no.
Ok, muy interesante la pregunta, Pilar, pero no vas a tener problemas. Si el asilo es aprobado por el juez de inmigración, te van a dar tu papelito con la aprobación para todos y después de un año vas a aplicar a la residencia permanente. Una vez que eres residente, va a empezar a contar tus 4 años y 9 meses para hacerte ciudadana. No tiene nada que ver que hayas entrado ilegal o que hayas entrado por la frontera. Para los asilados, no importa la entrada con visa o ilegal, como llamamos sin inspección, te pueden dar tu residencia y posteriormente tu ciudadanía, así que no te preocupes. Lo importante es que el juez pues te apruebe tu asilo, en la cuestión, la persecución. Hay una pregunta, ¿por dónde es que es esta pregunta? Por YouTube. De alguien con la visa J1, es importante, de Patricia Manuit. Patricia dice que tiene visa J y no puede sacar el Social Security. ¿Cuál sería mi mejor opción? Bueno, Patricia, es muy extraño porque realmente pues las visas J1 y el J2, que es la pareja o el derivativo de la J1, pueden sacar el seguro social, el número de seguro social. El J2 puede sacar permiso de trabajo y le dan su número de seguro social. Entonces, tienes que ir a la oficina del Seguro Social con tu J1 aprobada, con tu forma I-2066, que creo que es como la I-20. No recuerdo el número exacto de la J1, pero tienes que ir con eso y ellos te tienen que asignar, porque eso es lo que te va a permitir trabajar. Ahora, te va a permitir trabajar con la visa que el patrocinante de esa J1, o sea, la persona que te trajo, ¿ok? Ese es el detalle de la J1. Pero me extraña mucho que no hayas podido sacar el seguro social. Si vas a una oficina y no te aceptan o no te ayudan, vete a otra, porque muchas veces el oficial no sabe. 305-344-1071, el teléfono en el estudio. 305-344-1071. El amigo José tiene otra pregunta. Pero tuvo suerte. Sí. Porque mucha gente dice que no puede llamar. Adelante, José. En el aire. Sí. La pregunta siguiente era que yo también gozo del TPS. Si es muy engorroso o no es conveniente salir uno a un crucero de distracción, de vacacional, ¿es posible? Bueno, si tienes el parol, o sea, si tienes el parol, que es el permiso de viaje. No, yo tengo mi asilo político solicitado y tengo el TPS, pues esas dos opciones. La pregunta que hago, que si con el TPS yo podría salir a disfrutar de un viaje de eso. No, José, no puedes salir si no tienes el parol, que es un permiso de viaje para todas las personas que están en TPS. Entonces, no puedes salir del país si no tienes ese papel en la mano, y ese papel demora como un año. Entonces, ya paciencia, ya tu hijo se va a hacer ciudadano y ya vas a poder viajar por el mundo entero sin ningún problema. Si quieres viajar, tienes que obtener el parol primero, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Gracias, José. Mira, aquí preguntan por... buenos días. La hija de mi esposo no tiene pasaporte. Llegó muy pequeña a este país, tampoco tiene cédula, pero tiene DACA. ¿En algún momento podrá solucionar su problema migratorio? Ok, bueno, la parte de los pasaportes y que no tiene cédula, imagínate, es un problema que tiene que resolver en algún futuro. Si se puede resolver. Hay muchos niños, muchas personas que llegaron menores y obviamente no tienen la cédula ni el pasaporte y no lo pueden sacar, pues. En la parte del DACA, bueno, en principio no, el DACA todavía está en jurisdicción de corte. No se puede hacer DACA nuevo, se puede seguir haciendo las renovaciones. Entonces, esta persona, tu hijo, siga renovando el DACA, no pierda la oportunidad de renovar, el lapso, que no lo pierda, que no se meta en problemas, que no cometa ningún delito, para que pueda continuar. Ahora, que estamos esperando realmente que haya una solución para todos estos dreamers, que puedan hacer algo pues para hacerse residentes. Eso está en el Congreso, eso ha sido mucha pelea y vamos a ver qué pasa entonces nuevamente con las elecciones. Eso lo preguntaba, era Wendy Sánchez. Ok, Wendy. 014, imagínate tú. Dios mío, disculpen, es el lunes. 305-344-1071. 305-344-1071. Aquí en Miami está Cristóbal. Cristóbal, buenos días. Buenos días. Una pregunta, a ver si yo la entendí bien. Mi esposa está con TPS y yo también. Ella el año pasado pudo salir a Venezuela con un permiso especial de viaje. Fue, arregló el problema y regresó y volvió a entrar sin problema.
¿ella puede optar a un cambio de estatus y buscar la residencia por allí o no? Sí, sí puede, Cristóbal. Normalmente es a través de certificación laboral o una oferta de empleo. Obviamente a través de matrimonio no puede porque está casada contigo. El problema está, o el detalle está en que tú no, porque tú no saliste. Entonces, aunque estén casados legalmente, ella calificaría, pero a ti te van a cuestionar, te van a decir, no, usted no tiene la entrada nueva, ¿ves? Entonces, ese sería el único detalle, pero si consigue un patrocinante, pues sí puede. Sí podría hacerlo. Recuérdate, como te digo, hay muchas versiones del TPS en el sentido de opiniones. Lo que pasa es que nadie dice, no que no diga la verdad, sino que no, yo tengo casos que todos me los han aprobado. Bueno, eso hay que verlo realmente, si es así, porque hay casos que han sido negados también, aun cuando han viajado, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que, pero nada pierde con viajar y volver a entrar la persona, realmente. Si esa va a ser la única manera de hacer la residencia, ¿ok? Yasmín Colina pregunta, ¿qué cree la doctora sobre el ajuste de los venezolanos? Ok, yo creo que ese proyecto está dormido en el Congreso y nadie lo abre, ni lo ve, ni lo revisa. Sé que ha habido mucha lucha, hay muchas informaciones, muchas firmas. No digo que no vaya a salir, lo veo muy cuesta arriba. ¿Por qué lo veo cuesta arriba? Por la experiencia del ajuste cubano. La experiencia del ajuste cubano fue, la razón por qué surgió el ajuste cubano fue por el problema que hubo con Bahía de Cochinos y todo lo que pasó con la gente que fue para allá. Como un desagravio, como darle algo a estos cubanos que sufrieron todo lo que pasó allá. Entonces, eso fue lo que dio nacimiento al ajuste cubano. El ajuste cubano hoy ha perdido lo que era, pero sigue vigente. Entonces yo pienso que Estados Unidos no se va a volver a tener esa experiencia de hacer un ajuste para los venezolanos, pero está allí, no estoy diciendo que no. Esa es mi opinión, lo veo difícil, pero no imposible. Jimmy desde Ohio. Jimmy, adelante, buenos días. Se cayó Jimmy. Jimmy está en Ohio conmigo. Está en Ohio contigo. Sí. Sí, perdón, a ver, estás al aire en este momento, amigo. Buenos días, César Miguel, por aquí le saluda Julio Morillo. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas, Julio? Bueno, ahorita vengo camino, hoy día a Miami, estoy llamando en la carretera. Estás en Houston, muy bien. ¿Qué pregunta le haces a María Trina? Mire, yo, unos familiares los pedí por el parol humanitario y ellos, bueno, nunca les salió el parol humanitario, se vinieron por la frontera y entraron por CBP One. Mira, ya están aquí, entraron con eso. ¿Cómo hago yo para eliminar el parol humanitario que pedí con ellos? Ok, te entiendo. ¿Eso se puede hacer o qué me recomienda usted que sigan con el parol mientras están con su CBP One? Bueno, el parol humanitario, porque obviamente si están con el CBP One, me imagino, asumo que no han entrado. Entonces, no retires el parol. Porque no te hace daño a ti que tengas ese parol vigente, pues que lo hayas pedido. Realmente, si ellos logran entrar y después van a su corte y su asilo y toda su cosa, pues lo retiras, haces un withdraw. Pero si ya entran y ya el parol pierde la sustancia que era lo que era, porque el parol es para entrar. Entonces pierde su objetivo principal, pero no te va a pasar nada. Pero sí creo que hay una opción que tú puedes hacer el withdraw. Te metes en la página y retiras la aplicación. Lo puedes hacer si quieres. Pero yo esperaría a ver cómo se resuelve el CBP One y si entran y si ya están aquí, también no tienes que hacer nada, pues obviamente porque el parol perdió la función que tenía. ¿Ok? Desde el norte de Orlando nos llama Marcos. Marcos, buenos días. Buenos días, señor Rondón. Buenos días. Mi papá es... Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Por allá, ¿está bien por allá? ¿Todo bien? Todo perfecto. Cuéntanos, Marcos. Gracias. Sí, mi papá lo escucha mucho usted, señor Rondón, y me dijo que ustedes tienen una señora que es una abogada de inmigración. Sí, está aquí en el estudio. Ok, perfecto, gracias. Sí, pregúntele. Ya le echo el cuento entonces. Sí, por favor, echa el cuento completo. Ok, gracias. No, yo me mudé para acá en el 2000, tenía mi visa de estudiante, después me casé, pero me divorcié y no seguí el proceso. Me volví a casar con mi esposa en el 2014, que estoy todavía casado. Claro, cuando me casé eso tenía mi número de seguro social y todo,
y estoy trabajando ahorita. Yo fui para un abogado, pero quería otra opinión. Yo no tengo ningún crimen, no tengo nada. ¿Cuál sería si yo trabajé, eso me va a afectar para yo meter mis papeles yo mismo o hay otro procedimiento? Perdón, tengo que tomar. Ya va, espérate, que está muy enredado el cuento. Ya, párate. Ya, te voy a detener ahí un momentico porque está enredado el cuento en el sentido. Que te casaste, te divorciaste, ahora tienes una nueva esposa, pero se supone si llegaste en el 2000 tú debes tener un TPS por lo menos, si no has metido papeles todavía. Entonces eso sería una opción que te protege. Si tu esposa es ciudadana te puede pedir si entraste legalmente al país. Son detallitos que faltan, pues. Entonces, lo que no me gusta... Yo entré por avión, sí. Exacto. Entonces, si tu esposa es ciudadana, te puede pedir sin ningún problema. No importa que hayas trabajado ilegalmente. Y tu número de seguro social que tú tienes y que te dieron el primero, ese es tu seguro social para toda la vida. Ese será tu número para toda la vida, ¿ok? Entonces, lo que no sé es cuál es tu estatus en estos momentos. Si tienes TPS y si tu esposa es ciudadana. Si no, tienes que hacer un proceso de otra manera a través de empleo para poder hacerte residente. O si tienes hijo ciudadano mayor de 21 años también. Muy bien. Y Jimmy no estaba en Ohio contigo. Okay. Él sigue en Ohio. Y está de nuevo aquí al aire. Jimmy, buenos días. Hola, buenos días, César Miguel. ¿Cómo estás? De aquí, gracias por tu espacio. Y hola, buenos días, doctora. Gracias por su momento para entendernos, ayudarnos. A ver, ¿qué le vas a preguntar? Sí, posiblemente una pregunta un poco general, pero quería estar como que al tanto. En mi caso es que tanto yo y muchos familiares míos entramos hace como unos 5 años aquí en Estados Unidos por parte del asilo, pedimos el asilo, gracias a Dios tenemos nuestro seguro social, permiso de trabajo, sin embargo seguimos esperando por entrevista. Obviamente aplicamos también por TPS aprobado, pero estamos justamente en ese momento. Le acabo de escuchar que usted comentó que TPS no te da como una residencia, no sé qué se haga por el parol, pero mi pregunta es, la única manera que uno pueda optar por la residencia es a través de lo que había comentado que usted respecto a con un estatus de trabajo, que el trabajo donde ustedes te puede dar una visa de trabajo o algo parecido. He escuchado también que hay personas que dicen que no, espérate como unos 5 o 10 años, así no te llamen para entrevista, igual te van a dar la residencia, pero yo no sé si eso será verdad. Ok. Por favor. Exacto. Claro que sí, Jimmy. Bueno, fíjate, manera de hacerse residente hay 2 maneras, a través de familia y a través de empleo u oferta de empleo. Eso es totalmente falso, que te dicen que después de 10 años obligatoriamente, como no te han entrevistado, te tienen que dar la residencia. No, a ti tú vas a tener algún momento una entrevista de asilo, ¿ok? Para defender tu asilo. Eso es un derecho que tú tienes. Si es aprobado, te haces residente. Si es negado, te mandan a corte y tienes que defenderlo nuevamente en corte. Lo que la gente se confunde es que hay una norma que es la ley de los 10 años para la gente que tiene más de 10 años en el país, pero tiene que tener un pariente, esposa o esposo, hijo ciudadano, que va a sufrir extrema penuria, se llama eso, extreme hardship. Entonces, eso es un proceso en corte que se llama cancelación de remoción, que tampoco está garantizado. Entonces, sí hay esa información errada que obligatoriamente te tienen que dar la residencia con eso. Eso es falso. Así que quédate tranquilo, olvídate de eso y bueno, sigue con tu TPS y bueno, esperamos a ver qué va a pasar con las reformas migratorias que están en el Congreso y la nueva gobernación, el nuevo gobierno pues que entre en esto, ¿no? Caridad Contreras, me aprobaron permiso de viaje por TPS cuando se llenó la solicitud, la puse por un mes. ¿Necesariamente tiene que ser por ese tiempo? No necesariamente, por eso es que no debe ponerse la cantidad, sino que se pone to be decided. Uno no pone el tiempo que se va a quedar, pero no importa. No, si sales y te quedas más de un mes, no vas a tener problema para entrar, ¿ok? Así que no hay problema. Y la última pregunta, la hace Luis Grimaldi. Está en Jacksonville. Tengo asilo desde 2019 y TPS aprobado. Me enviaron a corte en marzo del 2025. La pregunta, si el juez puede desestimar mi caso por tener el TPS aprobado. Yo quiero ir a corte porque puedo ganar el caso de asilo, dice él. Ok, Luis, está en todo su derecho, El juez va a insistir y el fiscal en cerrar tu caso administrativamente, se llama eso. Pero tu derecho de defender el asilo no se va a perder nunca. Ahora, ¿tú quieres defender tu asilo en marzo del 25?
no vas a tener ningún problema. Tú le vas a decir al juez y al fiscal que tú no quieres cerrar tu caso. Y presentas tu caso de asilo y lo defiendes. Incluso si te lo niegan y todavía tienes TPS, pues tampoco te pueden deportar. ¿Usted trajo el refrán hoy? No. ¿Cuál? Castigado. ¿Qué refrán trajo usted? Rosa, quien te rompió, que te cosa. Rosa, quien te rompió, que te cosa. Pero suena muy raro, pero es muy importante, porque el que te ha hecho daño, que te lo repare. Que te lo repare. Me vino Rosa, Rosa tan maravillosa. Pero esa era una canción. Gracias, María Trina. No, gracias a ustedes. Un placer, como siempre, con este equipo maravilloso que tienes aquí. Y bueno, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Recuerden el teléfono de la oficina de María Trina, aquí en Miami, 305-468-0044. César Miguel Rondón. Esta noche a las 9 es Goy con Goicé de la Súa desde Madrid. Y luego, al terminar ella, a las 10 una nueva emisión de estreno del show de George Harris. Esto es por TVV Network. Menuda paliza la que le dieron los Dodgers a los Mets anoche. 9 carreras por 0. Hoy a las 4:08 vuelven a enfrentarse allá en el Dodger Stadium en Los Ángeles. Y a las 7:38 tendremos el primer encuentro por el banderín de la Liga Americana con, ya iba a decir los indios, con los Guardianes de Cleveland visitando a los Yankees de Nueva York, allí en Yankee Stadium. Veremos, hoy están obligados a remontar, o en todo caso a hacer un papel un poco más decoroso. Es una magnífica serie que hemos tenido en estos playoffs, en esta postemporada en Grandes Ligas. Y ya son las 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.